Son ya las 9:37 de la mañana, retomamos ampliación de noticias y nos toca ahora conversar con el señor Felipe Cantuarias. Vamos a hablar con él sobre un tema que tiene que ver con un asunto de precios de los hidrocarburos y ya creo que lo tenemos en la línea telefónica. A ver. Señor Cantuarias. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Como ha recordado Mávila, usted es el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y profesor, además universitario, en donde aborda estos temas. ¿Qué está pasando en nuestro país con el acceso al gas natural con tarifa nivelada? Gas tenemos, petróleo poco, pero gas suficiente. ¿Por qué no se ha masificado pese a las promesas múltiples que escuchamos desde hace tanto tiempo? Sí, Fernando, yo creo que este es un tema fundamental para todos los peruanos. Sin duda es el tema de la transición energética, es decir, el cambio de nuestra matriz energética hacia energías más amigables y que además nos den seguridad energética es fundamental. Como sabemos, hoy nuestra matriz energética está principalmente compuesta por combustibles, diésel y gasolinas que importamos en un 75%, y al tener un nivel alto de azufre tiene un nivel de contaminación mayor, de generación de CO2. De hecho, la transición energética que ya se inició en el mundo está comenzando en el Perú, y esa transición energética significa ir reemplazando ese diésel y gasolinas que importamos por energías como el gas natural, que como tú bien has señalado, lo producimos al 100% y tiene precio regulado. Pero ¿qué pasa? Teniendo precio regulado, Fernando Mávila, el gas natural tiene un precio distinto en Lima y el Callao que en todas las otras regiones del país. Exacto, por eso hablábamos de un tema de precios. Pero usted está pidiéndole algo concreto al Congreso para corregir esa situación. Es correcto, Mávila. La primera medida para acelerar la masificación del gas natural es que todas las regiones del país tengan la misma tarifa, es decir, que paguen el mismo precio por el gas natural, tanto los clientes residenciales como las empresas, que lo que se paga en Lima. Hoy tenemos una dispersión de precios tan alto que, por ejemplo, una industria en el norte o en el sur del país puede pasar a pagar 70-80% más que una industria que está ubicada en Lima o el Callao. Igual pasa con un domicilio, un hogar en el sur de nuestro país tiene que pagar una tarifa de gas natural mucho mayor. Y esto tiene que ver con una explicación muy sencilla, y es que en Lima y el Callao están muy cerca a todas las generadoras de energía, y eso hace que el costo de distribución sea muy bajo, lo que genera que obviamente tenga Lima una tarifa muy barata. Si queremos acelerar la masificación, lo que tenemos que hacer es que haya una tarifa única a nivel nacional. Esto quiere decir que en todas las regiones de nuestro país, los domicilios y las empresas paguen la misma tarifa. Esto tiene dos efectos muy positivos. Por un lado, va a promover una descentralización económica. Esto quiere decir que al momento que la tarifa en Chiclayo, en Arequipa, en Cusco sea similar a la de Lima, esto va a incentivar que industrias se ubiquen en estas regiones. Y en segundo lugar, va a generar un ahorro sustancial a los hogares. Y obviamente la pregunta obligada es, ¿y cómo se va a financiar esta reducción? Lo bueno es que hay una respuesta. Esto se financia de dos maneras. Por un lado, el Estado tiene un fondo el día de hoy que se llama el FISE, que es el Fondo de Inclusión Social en Energía, que es un fondo que se genera de aportes del sector privado, que va a permitir generar esta compensación, es decir, este mayor costo. Pero en segundo lugar, se va a compensar también con un mayor costo a la tarifa de distribución que pagan a las comercializadoras de gas, lo cual va a tener un impacto muy pequeño en las tarifas en Lima. Se estima que el impacto sería 1 o 2%, con lo cual pasaríamos a que todas las regiones de nuestro país paguen lo mismo por el gas natural. Esto va a generar además otro efecto importante, es que al momento que baja el precio del gas natural en las regiones, en Chiclayo, en Apurímac, en Arequipa, va a haber más demanda de gas natural. Y esa demanda va a generar el incentivo para acelerar la inversión en infraestructura de ductos, que termina siendo fundamental para sostener el crecimiento del gas natural, porque eso va a permitir que el costo final, el precio final del gas natural en todas las regiones sea mucho más barato. Señor Cantuarias, todo lo que usted dice parece claro y límpido como el agua cristalina, pero sin embargo no se hace. Usted ha participado en una mesa en días pasados con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas,
Y hemos visto que el ministro Oscar Vera, sobre muchas otras cosas, deja mucho que desear. ¿Quién se opone a que lo que está usted diciendo, que se inscriba, por lo demás, como lo he explicado muy bien, en un procedimiento a largo plazo de transición ecológica? ¿Quién se opone a que lo que usted dice se lleve a la práctica? Fernando, sí, en esa mesa de trabajo que justamente se revisó el proyecto de ley, hubo un consenso entre todos los actores. De hecho, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía, el mismo organismo regulador que es SOCINERMIN y los gremios empresariales, todos estamos de acuerdo que es prioritario para el país que se apruebe esta tarifa nivelada para todos los clientes regulados, que son clientes residenciales e industrias, hasta 900.000 metros cúbicos mensual. Ahí hay un consenso generalizado. Hay cierta oposición, Fernando, porque como toda la vida, hay algunos que se sienten que este impulso del gas natural, que es llevar energía limpia y barata a todas las industrias y hogares, va a generar prejuicios pues para algunas industrias que el día de hoy compiten con el gas natural, como es natural. Para los petroleros, para los combustibles fósiles, evidentemente, ¿no? Es correcto, es correcto. Recordemos hoy día, Fernando, que tenemos un problema en términos de nuestra matriz. No solamente porque importamos combustible, sino que si vamos a la matriz eléctrica, y lo acabamos de vivir con la temporada seca que hemos tenido, no ha habido lluvias, y eso ha obligado a que al haber menos generación hidroeléctrica, se han tenido que prender las centrales de diésel. Y en consecuencia, hoy nos ha costado mucho más generar electricidad, pero además ha habido mucho más contaminación. ¿Esto qué nos está diciendo? Que el Perú necesita acelerar el cambio de su matriz energética, tanto para lo que es energía de las industrias y los hogares como para la generación eléctrica. El Perú no puede darse el lujo de que si volvemos a tener una temporada seca, es decir, que no hayan lluvias, tengamos que volver nuevamente a prender todas estas centrales de diésel, que nos cuestan muchísimo, porque ese diésel lo importamos, pero además es muy contaminante. Se contamina mucho, ¿no? Es muy contaminante. Una pregunta final, ahí, señor. Fernando, la propuesta, si me dejas terminar, la propuesta que hay es que necesitamos incentivar la inversión en mayor cantidad de generaciones en generadoras térmicas, o sea, generadoras de gas natural, porque tenemos suficiente gas natural, Fernando. Como ya hemos comentado en el pasado, todos los días el consorcio Camisea tiene que reinyectar el 20% del gas que producimos porque no tiene dónde colocarlo. Es absurdo, absurdo que no se use ese gas. Sí. Así es. Entonces, ¿qué estamos proponiendo, Fernando? Si me dejas que me haga una idea. Si logramos que se apruebe la tarifa nivelada, el precio del gas natural en las regiones va a ser el mismo que en Lima. Esto va a incentivar una verdadera descentralización económica, porque entonces las generadoras van a estar interesadas en ubicarse fuera de Lima. Entonces, en lugar de tener todas las generadoras de energía el día de hoy en Lima, los puedes tener en el norte, los puedes tener en el sur, en aquella región que le ofrezca mejores condiciones. Eso nos va a ayudar entonces a que las industrias se ubiquen fuera de Lima y comencemos a avanzar a una verdadera descentralización económica. Punto central es el costo de energía. Por eso decía al inicio que este es un tema estratégico para nuestro país. Si queremos realmente dejar de hablar del centralismo de Lima, el primer paso es la generación de energía, la tarifa única, acelerar la inversión en infraestructura de ductos y promover generación térmica de gas natural en provincias. Quería preguntarle respecto del uso que se hace del gas natural en los vehículos para no usar el gas licuado de petróleo. Es muy poco desarrollado en el Perú. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hemos tomado retraso en ese uso del gas natural? Fernando, eso es una excelente pregunta. El GNV, el gas natural vehicular, es 80% más barato que el diésel y la gasolina y 50% más barato que el GLP. Recordemos que nosotros hoy importamos poco más del 30% de GLP y la tendencia es que vamos a importar el 50%, y eso se debe a que el GLP principal que se produce en el Perú principalmente viene de los líquidos del gas natural de Camisea, y conforme se van haciendo más viejos los campos hay menos producción. Entonces, para reducir nuestra dependencia a combustibles y a GLP, tenemos que impulsar que toda nuestra matriz de transporte público migre a gas natural vehicular. ¿Qué es lo que está faltando, Fernando? Decisión política. Bueno. El Perú ya debió haber tomado la decisión hace mucho tiempo de que toda nuestra matriz de transporte público, es decir, nuestros camiones de carga y nuestros buses interprovinciales deberían ser a GNV. Y te quiero dar un dato, Fernando Mávila, bien importante. Sí, ¿ya? por favor. Bien el tiempo nos está ganando. Sí, para terminar, hoy el Perú se gasta en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible alrededor de 4.000 a 5.000 millones de soles.
Con esos 4.500, 5.000 millones de soles, podemos reemplazar a todos los camiones de carga y a todos los buses interprovinciales. El Estado les puede dar a cada uno de los transportistas su camioncito nuevo y su bus nuevo a gas natural vehicular, no les cuesta un centavo. Sustituimos todo ese parque automotor, esta gente pasa a pagar 80% menos de lo que paga el día de hoy. Francamente, señor Cantuarias, nos alarma lo que nos dice usted, porque parece tan racional, pero hay alguien que deberá estar saboteando esto, porque si no, no se entiende. En todo caso, muchas gracias y nos mantiene informados de la evolución, por favor, de esta transición ecológica que nos cuesta tanto trabajo aceptar. Muchas gracias, señor Cantuarias. Recuerdo usted el presidente de la Sociedad Nacional Peruana de Hidrocarburos. Muy buenos días. Buenos días, muy amable. Hacemos nuevamente una pausa, 9:48, regresamos con la parte final de Ampliación de Noticias.